Continuando con el programa, invitamos a pasar al estrado a nuestros siguientes panelistas, quienes sostendrán una conversación sobre el papel de México en la prosperidad compartida de América del Norte. Los invitamos a ocupar sus lugares. Dando inicio con el segundo panel, damos la bienvenida a quienes participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros Carlos García, director general de Valero México y vicepresidente senior de Operaciones Comerciales para América Latina y presidente de AmCham México. También se encuentra con nosotros Jennifer Pierce, vicepresidenta senior y presidenta de TC Energía. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Francisco Aristeguieta, Group Head de Banca Internacional de Scotiabank. Y la moderadora de esta sesión, Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿Cómo vamos? Muchas gracias por la oportunidad de moderar este panel y muchas gracias a los panelistas por compartir el espacio con el público, por supuesto, pero también conmigo. Y quiero empezar el panel destacando que se trata de tener una discusión con metas a futuro. Hemos hablado ya dónde estamos, hemos hablado que la mitad de la inversión extranjera directa en México es norteamericana, hemos hablado de las inversiones y el riesgo que están asumiendo muchas empresas extranjeras al querer estar en México. Y hemos hablado también de la compenetración, digamos, en términos de las cadenas de suministro. Y yo quisiera que este panel nos enfocáramos justamente a trazar una ruta para impulsar el crecimiento con fin de tener mayor prosperidad. El crecimiento viene aunado con competitividad, pero la prosperidad debiera ser uno de esos fines últimos hacia el cual quisiéramos movernos. Entonces, pues sin más empezamos, les pediría que hiciéramos respuestas de 3, 4 minutos, tenemos 2 o 3 rondas, si se alargan está perfecto. Pero me gustaría empezar pues justamente con que para tener nearshoring, para poder aprovechar esta compenetración, pues necesitamos habilidades, necesitamos movilidad laboral, Estado de Derecho, agua, energía. Y Carlos, yo te pregunto a ti, primero que a nadie, pues ¿cómo le vamos a hacer para trazar esas prioridades hacia el futuro? Justamente pues hablábamos de la parte de la competitividad y demás, pero creo que la importancia de la seguridad energética es toral. No hemos ahondado suficiente justamente en que las inversiones en energía son torales para que el nearshoring se transforme en un algo más que lo que hemos visto. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este panel. Estoy aquí con 2 cachuchas, obviamente el director general de Valero aquí en México y también como el presidente del AmCham, entonces como que voy a mezclar un poco mis respuestas porque hablan mucho de lo mismo. Una cosa que ahorita antes de subir al podio platicábamos, que obviamente estamos viviendo un periodo de mucha incertidumbre y con las elecciones aquí y en los Estados Unidos, sin embargo también grandes oportunidades. La oportunidad del nearshoring es una realidad, se está dando y lo que nos toca es seguir trabajando, o sea, no podemos poner pausa y esperar hasta las elecciones y el 1 de octubre que entre un gabinete. Tenemos que ponernos a trabajar hoy en día en impulsar ese crecimiento potencial que estamos viendo. De hecho, en el AmCham, si vemos la participación de los miembros
el 40% de las inversiones que se están dando en el país son de empresas americanas y el 75% de esas inversiones son una reinversión de utilidades. Entonces el compromiso está con México, tiene una visión de muy largo plazo. Sin embargo, hay muchos retos, que tenemos que enfrentar y por eso tenemos un plan de trabajo bastante detallado. Ahorita estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía en un programa para incentivar la inversión en sectores clave como son semiconductores, electromovilidad, la agroindustria, nomás para nombrar algunos ejemplos, y buscar cuáles son las barreras de la inversión y buscar soluciones, y de los cuales tenemos muchos, ¿no? Mencionaste ahorita, Sofía, varios. Seguridad es uno, sin duda, es un reto importante que tenemos, una barrera a la inversión. La seguridad energética es clave, la mano de obra, y tenemos que ir trabajando la iniciativa privada con el gobierno para que esa plataforma, esas condiciones se den para que la inversión se dé, ¿no? Y lo mismo nos va a tocar con la siguiente administración, aquí y en los Estados Unidos, es buscar esa solución, esa manera de trabajar, el cómo vamos a poder seguir trabajando, porque una cosa que tenemos que estar muy claros, las administraciones vienen, las administraciones se van, pero lo constante es la iniciativa privada, son las empresas, no solo extranjeras, las nacionales también, son las que nos van a dar ese crecimiento hacia futuro. Entonces lo que nos toca es colaborar con el gobierno para poner esa plataforma para que las inversiones se den y podamos crecer como país. Muchas gracias, Carlos. Claramente la idea de que haya esta colaboración entre esfuerzo e iniciativa privada es central. Y aquí, Francisco, creo que un tema muy importante justamente es cómo hacer que haya inversiones, que se acerquen los centros de producción a los consumidores y en concreto, ¿cómo hacemos para aprovechar el nearshoring en este momento que es distinto en términos de confianza al que teníamos en 2018, al menos en México? No, muchísimas gracias, Sofía, y por supuesto muchísimas gracias al Council of the American Society, Susan, como siempre, con tu equipo extraordinario organizan estos eventos de una manera profesional y un timeliness extraordinario, así que encantado de ser parte del panel y de acompañar a estos distinguidos panelistas conmigo hoy. El momento que vive México, en mi opinión, es extraordinario. 2023 fue el segundo año más importante en inversión extranjera directa en este país. Y ciertamente cuando miramos los próximos 5 años en lo que se refiere a nearshoring y la recomposición de las cadenas de suministro, vemos que cualquier proyección desde el Banco Interamericano de Desarrollo, Deloitte, las propias nuestras en Scotiabank, nos dicen que México va a ser un beneficiario de entre 35,000 millones y 60,000 millones de dólares de inversión extranjera directa asociada a la recomposición de las cadenas de suministro. También está muy claro, dentro de esos 5 años, que México va a ser el beneficiario de 1.1 millones de empleos adicionales, producto también del nearshoring. De manera que, habiendo tenido experiencia directa en Asia, habiendo vivido en Asia 5 años y haber estado en el medio de los flujos de comercio entre los Estados Unidos y Asia, y particularmente China, el fenómeno de recomposición de las cadenas de suministro es irreversible. Esa dinámica geopolítica no va a cambiar y por ende México va a ser el beneficiario de esta ola, de este viento de cola que hoy tenemos de frente. Muy importante, sin embargo, mirar hacia esos 5 años con unas metas claras de que el nearshoring y su inversión beneficie al país en pleno y no a componentes particulares de la economía. Es decir, tiene que haber un beneficio claro en educación, en transferencia tecnológica, en que ese beneficio económico, ese dividendo económico toque a todo el país en infraestructura, de manera que el crecimiento económico venga acompañado no solamente con la manufactura básica, sino que haya una meta clara de que esa manufactura con los años suba en valor agregado. Porque ahí es donde viene el verdadero dividendo económico al país sostenible en el tiempo. De manera que a la hora de hablar de inversión en México, cualquier inversión es bienvenida, pero cuando le ponemos metas claras de beneficio social y económico, esas conversaciones tienden a tener un dividendo mucho mayor, ¿no?
Así que sí hay un viento de cola, sí hay un beneficio, pero aquí tenemos que ser muy hábiles y muy inteligentes en cómo manejamos la dirección en la cual queremos llevar ese nearshoring y asegurarnos que México no solamente es y continúa siendo el socio comercial más importante de los Estados Unidos, sino que el beneficio de largo plazo en el país toca todos los sectores económicos y sobre todo la mayor parte de la población. Buenísimo. Jennifer, do you want me to ask in English? Well, since this is the bilingual part of the panel, why not? Okay. So, as our Canadian speaker, I would like to ask you two things. But first of all, what can governments and companies do to reduce friction, to bring more investment to Mexico? And second, how can we do to build a strategy that helps the south of our country to integrate itself to the whole nearshoring phenomenon? Muchísimas gracias para la pregunta. Lo siento, soy Jennifer Pierce de TC Energía, soy la canadiense en este panel. Y bueno, y soy una mujer también, so we have mucha diversidad en este panel. Pero estoy mejor en inglés por este punto. So your question for me was, how do governments collaborate to achieve common outcomes? And what do we think about the Southeast? Let me take the last part of that question first. We cannot have an inclusive economy or an integrated North America without the southeast of Mexico. I fundamentally believe that. My company fundamentally believes that. And it's my mission to convince all of you to believe that. The southeast on its own has 2 times more poverty than the north of Mexico. It has 50% less productivity than the north of Mexico. But it has a vital role in the strengthening of North America. Now, my example on what do governments and private enterprise do to collaborate to achieve a stronger North America, a more inclusive economy, and quite frankly, accelerate Mexico's social and economic agenda. First of all, they align on their objectives. We all know that in this administration, and the next administration most likely, the Southeast is very important. You've seen many of the strategic projects this government is advancing to bring the Southeast with them. My company has been collaborating with a state-owned entity called the CFE. We have a mutual interest to advance energy infrastructure because it is a key building block for any country and any continent. And so what are we doing? We are aligning on priorities. We are aligning on economic outcomes such that they are win-win. A win for my investors, a win for CFE, and a win for Mexico. And I would put forward to most of you in this room, if this project that we're building together wins, you too have a great opportunity to replicate this and win as well. So we align on economic outcomes, we align on social priorities, and we invest together. And that investment together allows us to prioritize what has to be true to deliver a project that is a win for Mexico and is a win for TC Energy shareholders. And trust me, there's a competition for capital. So I know all of you need to make certain rates of return on your investment, and I think by collaborating with the government, you have a higher probability of doing that because you can figure out how to navigate and get permits. You can understand the barriers at the local level. And if you're lucky, work collaboratively with local, state, and federal governments to ensure that you can walk through the local stakeholder Jumanji. And that's one of the most important things to do when you're making critical investments, whether they are in situ or like most of us are trying to do in pipelines, highways, transmission, you have to navigate local stakeholders. And there is a tremendous opportunity to partner with the governments to advance that infrastructure because their underlying opportunity or win, they connect more people with jobs. They bring social benefits from the community investments that should come from all of us in private enterprise to win that social license to operate. And you sustain this economy with good, ethical business. So that would be my offer. Awesome.
Yo creo que uno de los grandes buenas noticias que tenemos es que si aún no tienen este mapita, que debe estar en sus mesas, en la mesa de registro también hay, lo que les adelanto es un mapa de Norteamérica donde pueden ver que el norte de Estados Unidos empieza a decolorarse hacia abajo, pero el sur de Estados Unidos, el norte de México, el Bajío, las dos penínsulas y el centro del país, de México, tienen más o menos el mismo nivel de desarrollo que justamente la frontera, digamos, sur de Estados Unidos, con Texas, con Nuevo México. Y creo que ese es un poco justamente estos 40 años de compenetración comercial. Roberto, y creo que uno de esos grandes mecanismos de compenetración en el intercambio viene justamente del diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos, que ha contribuido a fortalecer esta colaboración bilateral. Nos encantará escuchar tus pensamientos al respecto. Muchas gracias, Sofía. Igual, antes que nada, muchas gracias a American Society, Council of the Americas y en particular a Susan y su equipo por la invitación para estar aquí. Un gusto compartir este panel con ustedes y ver a muchos amigos y amigas entre los asistentes a este evento. Déjame intentar hacer dos cosas. La primera, navegar el campo minado de nuestra legislación electoral. Y la segunda, déjame dar un paso hacia atrás del diálogo económico de alto nivel. Inició la presidencia de Joseph Biden y pactamos una agenda de 6 temas para el diálogo bilateral, que incluían migración, cooperación para el desarrollo, seguridad, cambio climático. En ese momento también un tema muy importante era salud y COVID-19, porque todavía estábamos en el proceso de tratar de salir de una pandemia que fue muy difícil para todos. Esa agenda naturalmente creo que ha sido una decisión adecuada de ambos gobiernos, porque hasta la fecha son, digamos, los principales temas que seguimos dialogando entre México y Estados Unidos, y uno de sus derivados, de los derivados de esa agenda, de esa primer conversación que tuvimos, fue el restablecimiento del diálogo económico de alto nivel, que se había suspendido durante unos años y se decidió retomar. ¿Por qué retomar el diálogo económico de alto nivel? Bueno, primero porque ya teníamos el Tratado México-Estados Unidos-Canadá renegociado, que entró en vigor en julio del 2020. Entonces, lo que estábamos buscando los dos gobiernos era establecer un espacio bilateral donde pudiéramos tener una conversación estratégica sobre cómo podíamos avanzar en varias áreas que nos interesaban de forma prioritaria a ambos gobiernos. En particular, establecimos 4 rubros de trabajo. El primero de ellos fue hablar, al igual que en el diálogo más amplio, sobre cooperación para el desarrollo del sur de México, muy de la mano de lo que decía Jennifer, y por supuesto también de Centroamérica, que es otra zona clave para nosotros y por supuesto también para los Estados Unidos. Segundo, acordamos hablar de un tema que va de la mano con lo que decía también antes, relativo al nearshoring, que es hablar sobre cadenas de suministro. E iniciamos ahí una conversación muy interesante, abrimos un espacio muy interesante para conversar sobre varias cadenas en particular, en específico sobre semiconductores y en general tecnologías de la información. También iniciamos una conversación sobre electromovilidad, que es muy importante para México, que somos por supuesto un país productor de automóviles y que está en nuestro mayor interés ser parte de cualquier transición que haya en ese sector. Y además decidimos también hablar sobre dispositivos médicos, que era parte también de toda la agenda que iba de la mano de la pandemia y donde vemos también otra área de convergencia y de interés mutuo para los dos países. Además de eso, acordamos hablar también sobre desarrollo de talento, que lo vimos como otro factor clave para que pudiéramos detonar las inversiones que necesitamos. Como ejemplo también derivado de ello, estamos hoy trabajando con algunas gentes que seguramente conocen, Mónica Aspe, Alfonso de Angoitia, Pato Tensmayer, Stephanie Valencia, Mónica Lozano, Antonio del Valle, que se sumaron al Consejo Directivo de Comexus para tratar de hacer un esfuerzo colectivo entre los dos países
de aumentar el presupuesto con el que cuenta esta organización, que otorga las becas Fulbright García Robles y que obviamente es parte de este esfuerzo de desarrollar el talento que necesitamos para aterrizar esas inversiones de mayor valor, que obviamente son las que más interesan a México. Y por último dijimos, bueno, y si queremos además que haya un aumento del comercio entre los dos países, tenemos que hablar también de la frontera. Entonces decidimos también entablar una conversación sobre la modernización de la frontera en dos vías. La parte que tiene que ver con la regulación, que tiene que ver obviamente con facilitación comercial, que de alguna forma está incluida en el tratado, tiene un nuevo capítulo sobre facilitación comercial, pero también queríamos tener un espacio que ha sido también muy útil para navegar por ejemplo, la transición que hubo en México entre el esquema que teníamos antes con el SAT y aduanas y la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Además de eso, hemos lanzado a ambos países una agenda importante de modernización de puertos de entrada y de tecnología en los puertos de entrada. Está muy avanzada la construcción, por ejemplo, de una nueva garita en la zona de Baja California, Otay. Lo mismo estamos avanzando en Tamaulipas, que es zona contigua a Texas, y así podría citar varios ejemplos más, donde binacionalmente, y insisto en que estoy tratando de navegar las complejas aguas de la legislación electoral, ambos países hemos avanzado en esa agenda que nos fijamos. Entonces, yo diría que sin duda el diálogo ha sido una herramienta muy importante para que los dos países, y déjenme decir algo, no solo estemos esperando el nearshoring, sino que estamos trabajando en conjunto para que lleguen esas inversiones. Y llevamos varios años haciéndolo, porque es en el interés común de los dos países que esto suceda, sobre todo en algunos sectores. Y yo creo que pues parte de los números que estamos viendo hoy de comercio entre ambos países reflejan el trabajo que hemos venido haciendo en el diálogo económico de alto nivel y por supuesto en otras instancias que son parte de esta arquitectura de la relación bilateral a partir de la llegada del presidente Biden y que es pues todavía naturalmente en la fase en la que seguimos. Evidentemente, anoté por ahí, ¿no? Incertidumbre, pues claro que estamos en un periodo de incertidumbre, somos dos países democráticos, tenemos cada uno que resolver nuestras respectivas elecciones, pero yo siempre soy muy optimista de dos cosas. Primero, que cualquier incertidumbre yo creo que tengamos se aminora un poco cuando vemos las cifras, la trayectoria de lo que ha pasado en los últimos años. Y eso yo creo que es algo que nunca hay que perder de vista en medio pues de toda esta incertidumbre. Y segundo, que naturalmente hay muchas razones, puntos de retos, de fricción en ocasiones entre dos países que hoy en día, y esto es muy importante, ningún par de países en la historia de la humanidad habían comerciado lo que están comerciando hoy México y Estados Unidos. Eso es único, nunca había sucedido. Entonces, bueno, me parecería a mí inverosímil que cuando tienes la mayor relación comercial de la historia no tengas algunos puntos de fricción. Pero me resulta también muy difícil pensar hoy en un futuro que no sea compartido entre México y Estados Unidos. Entonces esos dos puntos espero que al igual que a mí me tranquilizan todas las mañanas, pues a quienes están igual en esta incertidumbre les sirvan un poco. Gracias. Creo que navegaste bien las aguas electorales. Y Jennifer, un poco pensando en que de aquí a los próximos 10 años tenemos muchos baches que sobrellevar. Primero tenemos las elecciones de este año, aquí en el verano y luego en noviembre. Luego vienen las canadienses el próximo año, luego viene la revisión y el reporte respecto al USMCA, el CUSMA. Y después vienen pues un montón de retos, digamos, de cara a las metas de descarbonización, energías renovables y demás. Creo que hay una parte donde tenemos que identificar justamente cuáles son las oportunidades y muy en concreto, cómo le vamos a hacer para que tengamos la energía suficiente y la seguridad energética suficiente en la región, en un mundo tan complicado, tan lleno de conflictos geopolíticos y donde es tan importante tener esta provisión de energía suficiente.
We'll use this one. Thank you for that very big question. So it's a great question because, quite frankly, everything we've been talking about for the last couple of days, innovation, digitization, nearshoring, economic growth, regional security, really the underlying enabler, I would suggest to you, is reliable, clean, and competitively priced energy. And I think as a unit, North America wins when you look at that. And you look at that in the context of, one, North America is incredibly important to Europe and Asia. Many of us probably read the letter last week that came from Europe to President Biden saying, we would really like your gas because we don't want to be reliant on Putin. Go figure. There are other ways to get gas to Europe through Canada and Mexico. There is an abundance of opportunity to get gas competitively priced to Asia from Canada and Mexico. And I would suggest to you, there's an abundance of natural gas, low-cost natural gas, high BTU content natural gas in Canada and the United States that's competitively produced and can be used in Mexico as well as in markets abroad. That gas is actually really important so we can have more renewable energy. I would suggest to you, based on expert opinions that are in the market today, we've underestimated how much electricity we need in North America. Significantly. Nearshoring means we need more electricity. There's an awful lot of public policy in the United States, the IRA, other incentives that are pushing all of us more to electrify, and we see that happening in Mexico as well. Digitization, accelerated by artificial intelligence, is going to be that giant sucking sound that requires reliable energy and a significant quantum more than we have today to fuel our economies and keep the country going. And many of the people that are involved in that digital space want renewable energy. That's fantastic. If you can cite it and it's available when you need it, wonderful. But you're going to have to back that up with something clean, competitively priced, that you can turn on with a switch, because the reliability required for manufacturing, digitization, and everything Mexico wants to do cannot be run by intermittent power. So what we're seeing across the continent and other regions is, as you add renewable energy, we're in the pipeline business, the throughput on your pipeline network is going through the roof. And the good thing for Mexico, great planning, is there is an abundance of natural gas infrastructure in most of the country. And where there is not, it is currently being built. And that, from a reliability and energy demand requirement, is, I think there's a proposition that you can have both clean, reliable energy, which is what we need as we talk about nearshoring in Mexico, and it's what North America means. And I think that's the North America offer to, quite frankly, industrialized, democratically run countries that want to relocate their manufacturing to our continent. Thank you, Jennifer. Carlos, un poco retomando, digamos, la participación ahorita de Jennifer sobre la transición energética, el que sea confiable la fuente de energía, que sea suficiente, pero también retomando un poco lo que decías tú, ¿cómo le hacemos para colaborar? ¿Qué dirías tú que hay que hacer para que la inversión privada en generación de energía tenga un futuro, pues, certero para México? Porque hasta ahorita, pues, depende un poco de la interpretación que le des a la soberanía energética, puedes tener más o menos incertidumbre. Y yo creo que, regresando un poco al tema de prosperidad, me gustaría también escuchar qué piensas respecto a al cambio climático y a todo el impacto que esto, pues, va a tener, sobre todo en las comunidades más marginadas, a la luz de que no estamos llegando a nuestras metas de descarbonización. Entonces, son
muchas obligaciones, retos brutales, sociales, energéticos, pero a la par, pues en un entorno donde es importante justamente el diálogo con el gobierno. Sin duda, agree with you wholeheartedly. Estás tocando, el tema energético es un tema que me apasiona a Jennifer. Llevo 27 años en este negocio. De hecho, fui la empresa que dirigí en su momento, en 96, que construyó el primer ducto privado saliendo de la primera reforma del 96. Que impulsó, que inició el consumo del gas natural en México, que es un motor de crecimiento importante, ¿no? Coincido contigo que a veces el tema de la soberanía energética la vemos de una manera muy focalizada por país, ¿no? Simplemente con lo que menciona Jennifer de la disponibilidad del gas natural, yo diría, yo creo que fue muy conservadora Jennifer en decir que tenemos gas natural competitivo en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Más bien es el gas natural más barato del mundo. Y como la energía como un insumo importantísimo para el motor de un país, tener esa fuente asequible, competitiva, hace el acceso a energía para las poblaciones marginadas más barata, porque son las que más se ven afectadas cuando tienes electricidad cara, ¿no? Y hace nuestra plataforma manufacturera versus el mercado internacional aún más competitivo, ¿no? Entonces, yo también soy creyente de que si quieres sacar gente de la pobreza, que todos estamos de acuerdo, tus comentarios acerca de diversificar los beneficios de un tratado de libre comercio que tenemos con los Estados Unidos, yo creo que es importantísimo. Uno de los grandes fracasos que tenemos del tratado desde que se firmó es que todavía tenemos mucha gente en la pobreza, ¿no? Y esa gente, la gente en la pobreza hay muchas razones de ser, pero la falta de electricidad confiable, asequible, es un precursorio para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, trabajar, lo que se requiere es un plan de largo plazo. Sí me gusta mucho escuchar a las candidatas y el candidato en México hablar de un plan nacional de energía de largo plazo, ¿no? Que saben navegar que buscan navegar los retos de hoy y los retos de futuro, ¿no? Y en el tema entonces eso es importantísimo. Y lo que busca una empresa de infraestructura eléctrica es esa certeza jurídica, un plan de visión de muy largo plazo. En el caso de Valero, nosotros somos una compañía de refinación, de combustibles de líquidos de transporte. Las inversiones en México que estamos impulsando tienen una visión de 20 años, de 25 años. Los ductos que tiene TransCanada y TC Energy en México y el que está construyendo no es una visión de aquí al siguiente sexenio. Son inversiones de muy largo plazo y lo que se requiere es impulsar y poner esa base para que las inversiones lleguen en infraestructura. Pero es importantísimo que trabajemos, si hablamos de la transición energética o de la descarbonización, yo diría más la diversificación del portafolio de energía, se requiere trabajar muy de cerca con el gobierno. Sabemos que hay un potencial importante de energía renovable en México, pero se requiere inversiones en las líneas de alta tensión. Para que se pueda generar donde hay ese potencial y donde se pueda consumir donde hay la demanda. El proyecto que tiene TC Energy para llevar gas natural al sureste también es un ejemplo muy concreto de la colaboración entre la iniciativa privada y el sector público. De hecho, la gran gasificación que se ha hecho en México ha sido precisamente proyectos de colaboración entre la CFE
y la iniciativa privada. Entonces son ejemplos muy concretos en donde si hay una visión de qué es lo que se requiere a largo plazo y hay una colaboración entre el gobierno, que es la que pone el marco jurídico, pone las reglas del juego, y la iniciativa privada, se puede alcanzar esa el suministro confiable y la diversificación que necesitamos, ¿no? Y hay que, yo creo que otro tema, perdón que me esté alargando, yo creo que uno de los temas que le toca al gobierno es crear un ambiente que fomente la innovación, ¿no? En todos los sectores, pero si vemos el sector de energía es muy importante, ¿no? Porque si fomentamos la innovación, permitimos que las diferentes tecnologías lleguen a los diferentes lugares del país, es ahí como vamos a democratizar el acceso a energía. Perdón que me alargué. Gracias. No, te lo agradezco. Muy apasionado del sector energético, me se encanta. nota. No, y de México, creo que tienes una gran pasión por México y eso me encanta escucharlo. Francisco, retomando justamente lo que mencionaba ahorita Carlos sobre todos estos retos de innovación, me voy a brincar el tema de la revisión del TEMEC para regresar al final con eso, pero creo que hay una parte bien importante de la confianza de las personas en el sistema financiero para que lo usen. Y las personas al final son tomadores de decisiones, a veces son empresas, a veces son simplemente personas de a pie, pero creo que hay un reto bien importante en la región y tiene que ver también con las acciones de gobierno o los cambios normativos que podemos estar observando ahorita. No quiero entrar al tema de fondo de pensiones, pero son esas señales que de pronto hacen que el ahorrador, el cuentaviente, pues empiece a tener temor respecto a sus fondos. Entonces, yo no sé si nos puedes dar aquí una revisión justamente de cómo le hace Scotia para tener esta inclusión financiera en el sector bancario de manera regional y no perder de vista que la banca sigue siendo un pilar de solidez para la confianza del comercio. Sofía, muy importante pregunta. Muy difícil ver el desarrollo económico sostenido en mercados emergentes sin un sistema financiero robusto que permita la inclusión financiera a través del tiempo. Yo creo que hoy en día contamos con tecnología que permite bancarizar de una manera sostenida, muy bajo costo y asequible a través de la digitalización. Y el acceso a las cuentas digitales con muy bajo costo, sin la necesidad de tener presencia física, sucursales en muchas de las localidades en las cuales hoy proveemos servicio, pues permite de una manera sostenida traer e incorporar a la economía formal a muchos de los que participan en el país nacional de una manera hoy en día informal. Eso tiene una cantidad de beneficios, no solamente el crecimiento sostenido económico, la participación activa de todos los mexicanos en el sistema, sino empieza a crear una matriz de contribución impositiva en el tiempo que es muy necesaria. Al final del día todos tenemos que contribuir con el desarrollo nacional y la participación activa en todos los temas impositivos es fundamental. Sin bancarización, el reto de crear la base impositiva y cobrar esa base impositiva de una manera sostenida es un reto enorme que limita la capacidad de los gobiernos de invertir en infraestructura, en educación, en servicios básicos que todos necesitamos. Entonces, la bancarización permite además el fondear a estas pequeñas empresas, a los emprendedores que realmente traen crecimiento económico sostenido en las áreas más remotas del país, donde, como conversábamos hace un rato, el nearshoring a lo mejor no va a tocar todo el país, pero el beneficio consecuente de ese nearshoring lo debe tocar. De manera que la bancarización tiene una cantidad de elementos fundamentales que ayudan al desarrollo, pero con una participación inclusiva, sostenida de la mayor parte de la población en lo adelante. Lo bueno, en el caso, por ejemplo, de Scotiabank, en México tenemos casi 3.5 millones de clientes, casi 500 sucursales. A nivel internacional tenemos 12.5 millones de clientes en 36 países, con lo cual nuestra contribución a la bancarización y la digitalización de la banca, haciéndola inclusiva, es una meta institucional, porque evidentemente no podemos competir con la agresividad de un banco doméstico que solo invierte en México.
Nosotros compartimos nuestro patrón de inversión en 36 países. Ciertamente, como lo anunciamos al mercado en diciembre, en una gran prioridad en el corredor norteamericano, Canadá, México, Estados Unidos. Ese es el centro de nuestro crecimiento y donde vamos a invertir la mayor parte de nuestro capital. Sin embargo, tenemos que estar muy conscientes que repartimos esa inversión a escala. Así que la digitalización, la inversión tecnológica, la innovación en el modelo de incorporación de nuevos clientes a nuestra plataforma con valor agregado diferenciado a bajo costo es una de las metas más importantes que tenemos y hemos tenido el reconocimiento internacional en varios de los países en los que estamos como el banco digital por excelencia en muchos de nuestros países. De manera que esa tecnología está disponible en Scotiabank México y vamos a seguir trayendo las mejores tecnologías y soluciones a este mercado porque creemos en la inclusión financiera. Hemos visto el beneficio de la inclusión financiera y creo que con nearshoring, sin un sistema financiero robusto, no hay el éxito de México. Así que los dos tienen que ir de la mano. Y siendo muy franco, habiendo visto fenómenos de crecimiento económico por ciclos, cuando no se reparte el beneficio en todo el país y en la mayoría de la población, todos los mexicanos votan. Y si no sienten el beneficio, pues vendrán cambios, y cambios que cambiarían la normativa y la capacidad de sostener el nearshoring en el futuro. Por eso mi mensaje es un mensaje, seamos conscientes que el nearshoring no puede beneficiar solamente a algunas empresas y a algunos estados de México. Esto tiene que realmente beneficiar a todo el país y que todos seamos de alguna manera conscientes de que el nearshoring es un motor de crecimiento para todos y no solamente para ciertos sectores o ciertos estados de México. Perfecto, Francisco. Se nos acaba un poco el tiempo, nos quedan escasos 15 minutos y yo quisiera poner sobre la mesa 2 preguntas para los 4 ponentes, entendiendo que Roberto me va a poder responder lo que pueda responder. La primera es, de cara al reporte que se tiene que hacer de 2026 del TEMEC, ¿qué vamos a pedir como país? ¿Con qué canicas vamos a llegar? Y la segunda pregunta es, hemos hablado de la importancia de incorporar a este 40% de la población que vive en el sur-sureste, en los 10 estados de mayor rezago en prosperidad y en crecimiento y en oportunidades, pero ¿cómo le hacemos para que el retorno de la inversión, tanto de los inversionistas como de la gente, permita que aumente la productividad y con ello la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos? Entonces, Roberto, tú primero. Gracias. Mira, déjame retomo lo que decía al final de mi última intervención. La relación económica, la relación comercial más grande que ha existido en la historia entre dos países la tenemos hoy México y Estados Unidos. Eso de entrada para mí pues tendría que ser el marco de cualquier planteamiento para analizar hoy el TEMEC. El TEMEC es un tratado que tenemos desde 2020 en vigor. Se negoció para navegar las aguas electorales desde la administración pasada. Nos tocó a esta administración retomar una parte en la transición, o mejor dicho, conversar durante la transición una parte y encontrar un entendimiento con la administración saliente y luego retomar una parte, sobre todo por el cambio que hubo en el Congreso estadounidense. Y en ese tiempo, los dos países comerciamos entre 2019 y hoy 40% más en términos nominales de lo que comerciábamos anteriormente. No ha sido un aumento únicamente de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. También ha habido un aumento en las importaciones mexicanas desde Estados Unidos. Entonces, ambos países, por supuesto, hemos tenido, y lo mismo ha sucedido con Canadá, hemos tenido también un aumento de nuestro comercio con Canadá en ambas direcciones, ¿no? Entonces, los tres hemos sido beneficiados por este tratado. ¿Por qué? Me preguntaría yo. Bueno, la visión del tratado desde un inicio, y esto es algo que hemos hablado previamente todos nosotros, pero desde el momento en que se incorporó el concepto de tener reglas de origen, se empezó a pensar en aumentar el valor agregado que le damos a las cosas en América del Norte versus ser una plataforma para importar cosas de terceros países y luego con un mínimo proceso reexportarlas hacia el mercado más grande de la región, que es naturalmente Estados Unidos. Entonces, naturalmente que eso ha tenido un impacto muy importante. Ver las cifras del sector automotriz,
ver las cifras de inversión en el sector automotriz. Entonces, eso yo diría que ha sido uno de los factores. Segundo, abrimos nuevos capítulos del tratado que naturalmente también han tenido un impacto. Mencioné el de facilitación comercial, pero abrimos varios capítulos interesantes en varios rubros. Comercio digital. Se incorporó también además cuestiones un poco más novedosas como un capítulo anticorrupción y también por supuesto se mantuvo la parte que tiene que ver con medio ambiente, pero se le puso dientes porque ahora puede también iniciarse un mecanismo de resolución de disputas a raíz del tratado. El mecanismo de resolución de disputas, por cierto, es algo único que tenemos Estados Unidos, México y Canadá. Lo que había pasado previo al TEMEC, que es similar a lo que sucede en la Organización Mundial del Comercio, pues es que los casos son muy difíciles de llevar a un panel arbitral y era siempre lo que había pasado con la existencia del Telecán, porque era optativo prácticamente para los países designar jueces para un panel arbitral y ahora ya no. Los países establecimos una lista de árbitros que tenemos listos en caso de que haya una disputa. Eso es un factor, por supuesto, de certidumbre, porque estableció reglas del juego no solo para el day to day, sino también para cuando tenemos algún caso de fricción. Y claro, hay quien dice a veces, es que hay un panel o hay una solicitud de consultas. Bueno, establecimos esas reglas pensando que íbamos a tener fricciones y crecía el comercio, pero establecimos reglas que creo yo son muy únicas y que hablan también de la madurez de esta relación y que hay que proteger también de cara al futuro. Naturalmente también se estableció una visión muy distinta en el sector laboral, porque en Estados Unidos, en Canadá, había la impresión de que México había mantenido una política de precarizar salarios y derechos laborales para de esa forma ser más competitivos vis a vis sus propios países. Entonces tuvimos una conversación, había naturalmente una coincidencia con México en que había que tener un cambio, fue parte de las conversaciones de las que fue parte esta administración. Y entonces ha habido a lo largo de esta administración no solo el mecanismo laboral de respuesta rápida que está establecido en el TEMEC, sino que también hubo una carta que le envió el presidente López Obrador al Congreso de Estados Unidos diciéndoles, bueno, esto es lo que vamos a hacer en el sector laboral, e incluía por supuesto la reforma laboral, incluía por supuesto el aumento de salarios. Y eso yo creo ha fortalecido también a México como un mercado nacional, ha fortalecido nuestro mercado doméstico y es parte de lo que mencionaba Francisco, de lo que hablaba también Jennifer, traer a todo el país a la ecuación y no solo a un sector, porque lo que habíamos visto previamente es que se había concentrado el crecimiento económico, la derrama económica en una parte del país, sobre todo en el norte, por supuesto también en el Bajío, pero de alguna forma lo que se buscó es que esto generara una mayor inclusión. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Bueno, insisto, estas son las cartas que tenemos empresas en México que están haciendo proyectos que no teníamos antes. La integración de Kansas City Southern a una red norteamericana ferroviaria. El proyecto que está encabezando Jennifer de TC Energy para llevar al sur de México gas. Y esto es parte de todos los resultados que ha tenido que los tres países nos hayamos puesto de acuerdo sobre nuevas reglas para el comercio que han brindado certidumbre, que han puesto una mayor visión regional y que tomaron en cuenta, por supuesto, que hubiera resultados más inclusivos del tratado en los tres países. Entonces, esas, creo yo, son las cartas. También, por supuesto, son parte de los retos, porque habrá, por supuesto, en Estados Unidos quienes planteen, y lo mismo en Canadá, que hay que endurecer esa visión regional y México tendrá que pensar qué aterrizaje puede tener eso, que tenga por supuesto también un beneficio para México si es que aceptamos ir en esa ruta y tendremos que proteger varios de estos mecanismos como el de resolución de controversias que hemos pactado y habrá por supuesto algunos de los temas de fricción que posiblemente se permearán a una revisión, pero yo creo que todavía es too early to tell sobre eso. Todas esas fricciones que hay hoy todavía están en conversaciones, todavía están dentro de estos procesos. Entonces habrá que ver realmente cuáles de ellas llegan realmente al momento de la revisión como un problema o como un tema abierto.
Gracias. 3 minutos cada quien desde el sistema financiero. ¿Con qué canicas llegamos y cómo lo hacemos para que haya altos retornos de la educación y de las inversiones en el sureste? Yo creo que México llega en este momento en una posición de fortaleza. Muy pocos países en el mundo, por no decir ninguno otro de México, puede sentarse en una mesa de revisión de este acuerdo diciendo somos un socio balanceado, donde el volumen que se mueve de un lado al otro es balanceado, donde la frontera más importante de los Estados Unidos es la mexicana y por ende Estados Unidos quiere un socio comercial donde esa frontera, donde ese proceso migratorio sea controlado y manejado porque hay un dividendo económico que permite que la población en México mejore su calidad de vida y por ende la migración no es la solución para los mexicanos, sino más bien quedarse en su país, educarse, formarse y participar activamente en una economía boyante y pujante. Por ende, yo creo que esa conversación que se tiene que dar y se va a dar, tiene que traer de la mano de esa posición de fortaleza pedidos de inversión en educación. El punto que hablamos antes, la propuesta de valor agregado tiene que ser creciente. No nos podemos quedar en maquila, tenemos que venir a intercambiar tecnología, invertir en educación, donde el talento mexicano permita hacer inversiones de alto valor agregado en el largo plazo mexicano. Y esos pedidos son pedidos muy válidos en una posición de fortaleza, como sin duda México va a tener en el momento en que le toque sentarse a revisar el acuerdo. De manera que yo soy muy optimista, Scotiabank es muy optimista con el futuro de México, lo que propone nearshoring y sobre todo la realidad económica de los 3 países que forman parte de este acuerdo. Yo creo que es un momento histórico del país y que sin duda alguna, por lo que he venido escuchando de la retórica política de cara a la elección, hay una gran convergencia en el México que se quiere y ese México que se quiere tener de alguna manera es un propulsor del comercio de estos 3 países en Norteamérica. Muchas gracias, Francisco. Carlos, decía Francisco que es una relación balanceada, pero el 80% de nuestro comercio va para arriba y solo el 15-16% va para abajo. Sí, son temas. No, pero o sea, coincido con los comentarios de Roberto. O sea, yo creo que se nos va acercando esta revisión. Tenemos que asegurar que los conflictos que existen no sean motivo de echar para atrás todo lo que hemos construido a lo largo de las últimas décadas. O sea, los conflictos van a estar. Entonces, el reto es cómo podemos trabajar juntos la iniciativa privada y el gobierno, porque creo que a la iniciativa privada les toca defender el TEMEC y defender los beneficios que ha generado, crecer y ampliar su beneficio para que reitero, la gente que no se ha visto beneficiado por este tratado de libre comercio se dé, pero nos toca encontrar esos mecanismos para seguir trabajando, ¿no? En el AmCham publicamos un documento hace un año que hemos socializado con todas las candidatas y el candidato acerca de establecer una ruta que habla de seguridad y Estado de Derecho, economía y finanzas públicas, comercio exterior, atracción de inversión, bienestar y crecimiento sostenible y innovación y economía digital, que son transversales, que afectan todos los sectores económicos del país. Entonces nos toca, jugar ese rol del defensor del TEMEC y trabajar junto con los gobiernos. Y el reto otra vez es, en vez de pensar como país que sí tenemos, o sea, tenemos que ver el beneficio regional, regreso al tema de energía, en vez de ver la soberanía como tema nacional, sino como un tema regional que tiene grandes beneficios y nos va a ayudar a todos a seguir avanzando. Muchas gracias. Jennifer, your thoughts, please. So my company came to Mexico after NAFTA. That was over 30 years ago. That framework enabled a very large energy infrastructure company to make material investments in Mexico and feel comfortable doing that, knowing that our governments had a channel for communication. That pipeline enabled that state and region to grow their economy such that
The economies of states with natural gas have 50% higher GDP than economies without natural gas. That's just an example of some of the economic benefits a trilateral trade agreement has for us. I think this revision, taken in the right context, if you can depoliticize it, will further strengthen the ties that our three nations need to have. It'll further enable private enterprise to feel very comfortable expanding their positions in Mexico, where the opportunity set really is tremendous at this point in time, because I think we have government alignment. We're all in this room representing very different sectors of the economy. Some of us representing local enterprise, some of us representing multinational enterprise, all of us wanting to be here because we see a great opportunity. I agree with Roberto, and I have a friend in the very back, Dr. Luzma de la Mora, who keeps telling me this is what we thought would happen. There's a framework for disputes. It's working. Disputes are being brought forward, disputes are being discussed, and hopefully when it works for us and when it doesn't work for us, we follow through with the decisions that disputes are. And I could put many hats on, and that means the Canadians have to follow the outcomes, the Mexicans have to follow the outcomes, and the Americans need to follow the outcomes too. So I am tremendously bullish on the strength and the importance of North America. It is a great honor to work in Mexico, and I can tell you in our three countries, we see tremendous pride from all of our Mexican employees that surpasses that in Canada and the United States because they're nation building. And the investments all of us perhaps have the opportunity to make here with the right political framework, government regulation, confidence in returns on our investment and collaboration at the local level, because the talent wants the jobs. I think this is the best place in the world to be. And I think the strengthening of our trade agreement with the revision will validate that. And it's a negotiation at the end of the day. And I'm pretty darn sure the Mexican government is ready. I know the Canadian government spends a lot of time thinking about this. And at the end of the day, being able to vote in at least 2 of the 3 countries, this trade agreement is very important to the United States as well. So I'm optimistic. Creo que nos quedamos con estos mensajes de optimismo, que hay que despolitizar un pedazo de la relación que tiene que ver con el intercambio de la vida comercial. Me quedo también con el impacto y la responsabilidad del sector privado que mencionaba Carlos, de defender los términos del USMCA y hablar de aquellas cosas que se pueden mejorar, y también con el optimismo del sistema financiero que mencionaba Francisco, sin obviar que obviamente para ello se necesitan funcionarias y funcionarios públicos capaces y con voluntad a que esto siga siendo un éxito, porque sí, yo también creo que vivimos en la mejor región del mundo y tenemos que seguir chambeando para que sea una región próspera y la más competitiva. Muchas gracias.